Descubre el increíble secreto que transforma tu energía financiera ahora mismo. En un rincón olvidado de México, Carlos, un ingeniero agrónomo de 45 años, se enfrenta a un dilema que podría cambiar su vida para siempre. La tierra que heredó de sus padres, un símbolo de lucha y esperanza, se ha convertido en un yugo. Las deudas lo ahogan y la tristeza de perder a su madre lo acompaña en cada paso. Cada día, se siente más atrapado en un ciclo de desesperanza, mientras su esposa, Mariana, le susurra palabras de aliento que apenas logran aliviar su carga. Revisando el cobertizo en busca de un resquicio de inspiración, Carlos encuentra un diario desgastado que perteneció a su abuelo, y lo que en un principio parece un simple conjunto de notas se transforma en un destello de luz. La mezcla de cultivos autóctonos, olvidada por el tiempo, podría ser la salvación. Sin embargo, las miradas de burla de sus vecinos se clavan en su mente como puñales. Todos han adoptado un escepticismo hacia la innovación. La presión crece, su corazón palpita más rápido al enfrentar la posibilidad de hacer lo que él siempre ha deseado pero que la comunidad rechaza. Mientras sus manos hurgan en la tierra, desenterrando sueños enterrados, el sudor recorre su frente. La angustia se mezcla con la determinación, y aunque su habilidad para cultivar es innegable, lo que pesa en su espíritu es el miedo al fracaso, el temor de traicionar la memoria de su madre. Una tarde, después de días de experimentar con su nueva técnica inspirada en el diario, ve los primeros brotes. La esperanza vuelve a nacer, pero la duda lo consume. ¿Es suficiente para cambiar el rumbo de su vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras cena con Mariana, él observa cómo la risa de ella ilumina la mesa, una mesa que simboliza sus sueños compartidos. Pero este consuelo es efímero. Un chef de renombre, atraído por su cosecha, le ofrece un trato que lo haría libre de deudas, pero a un alto costo. La tentación es abrumadora, pero también lo es la sensación de traicionar su legado, lo que su madre siempre defendió, la dignidad, el amor por la tierra. Mientras el reloj avanza, la decisión lo consume. Su respiración se acelera y su mente se torna un torbellino de emociones. La presión es abrumadora. ¿Debería arriesgar todo lo que ama por un futuro incierto? En ese instante, la sombra de su abuelo se asoma en su mente, recordándole que los hombres se definen por sus decisiones en momentos de crisis. Su corazón, anclado entre la ambición y el amor, late descontrolado. La noche se siente interminable y la decisión se hace cada vez más apremiante. Carlos mira por la ventana hacia su finca, sus cultivos aún delicados, y comprueba que el amanecer se acerca. ¿Estará listo para enfrentar la verdad detrás de su decisión? La última pregunta resuena en su mente como un eco persistente. ¿Compra el silencio o el grito de su propia verdad? Cuando el sol finalmente se asomó por el horizonte, Carlos sentía que cada rayo de luz iluminaba no solo su finca, sino también las rendijas más oscuras de su mente. Se sentó en la portada mientras el rocío de la mañana empapaba sus sandalias y por un instante, la serenidad lo envolvió. Sin embargo, esa calma se disolvió cuando recordó la oferta del chef. ¿Era realmente el camino hacia el éxito o un atajo hacia la traición? Con una firmeza renovada, Carlos se dirigió a sus cultivos. Observó los brotes tiernos que recién comenzaron a asomar. Eran un símbolo, un recordatorio de que todo lo que había luchado por construir no se desvanecería con una simple decisión. La mezcolanza de cultivos autóctonos, que había heredado de su abuelo, representaba años de sabiduría y amor por la tierra. En su pecho resonaba la voz de su madre, instándole a defender el legado familiar una vez más. El miedo al rechazo de su comunidad asomó en su mente. Si lo hago y fracaso, seré objeto de burla, pensó, recordando las miradas de sus vecinos. La imagen de su madre sonriéndole, animándolo a seguir su propio camino, lo empujó a aceptar el reto.
Decidido, había sellado un pacto silencioso con sus cultivos, no los abandonaría, se volcó en el trabajo. Los días se convirtieron en semanas, y mientras sus manos se ensuciaban de tierra, su mente empezaba a florecer. Carlos no solo cultivaba, también experimentaba, aprendía, se reinventaba. Las plantas micropropagadas comenzaron a dar resultados, sus raíces se entrelazaron en una danza de vida, un baile de oportunidades que solo él sabía interpretar. Cuando un grupo de expertos agrícolas llegó a su finca por casualidad, la coqueteo de la curiosidad inicial se transformó en admiración. Escucharon su historia y se mostraron interesados en su técnica. Mientras Carlos hablaba, se sintió ligero. La duda que lo había asfixiado se evaporaba lentamente en cada palabra. Era más que un agricultor, era un innovador, un buscador de soluciones. Sin embargo, el momento de euforia se desvaneció cuando, al final de la visita, uno de los expertos le hizo una pregunta directa: ¿por qué eliges un camino tan riesgoso? El chef te ofrece una oportunidad directa de salir de deudas. Esa pregunta penetrante se instaló en su mente, desenterrando viejas inseguridades. Ya no solo se trataba de su futuro, ahora sus decisiones resonaban para aquellos que lo rodeaban. Sus fracasos o sus éxitos podrían redefinir su comunidad. La presión social era un yugo pesado que no podía ignorar. En su interior, una batalla ardía sin control, el deseo de ser un pionero versus el miedo a las críticas. Carlos sentía que la historia de su vida se encontraba en un punto de inflexión. Un nuevo despertar de la ambición se entrelazaba con el respeto por sus raíces. Una noche, sentado al borde de su cama, se enfrentó al diagrama de su vida. ¿Seguiría el camino trazado por los demás o se atrevería a forjar el suyo? Quizás no había una respuesta sencilla, porque estaba claro que su próximo paso definiría no solo su futuro, sino también la esencia de su legado. Mientras el sueño se burlaba de él, Carlos comprendió que había llegado el momento de la verdad. Se sentó erguido, con el corazón palpitante. Era tiempo de confrontar no solo a su comunidad, sino a sí mismo. Decidido, miró por la ventana hacia la tierra que había amado, la tierra que había tomado decisiones por él durante demasiado tiempo. Es mi momento de elegir, se dijo con firmeza. Y al cerrar los ojos, un nuevo destello de claridad lo iluminó. No se trataría solo de una decisión, sino de una declaración de intenciones. ¿Qué haría, entonces, cuando el sol volviera a levantarse? Cuando el amanecer rompió la oscuridad de la noche, Carlos se sintió como un nuevo hombre. La luz dorada inundó la finca y mientras tomaba un sorbo de café, un torrente de determinación creció en su interior. Había tomado la decisión de no dejar que el miedo moldeara su futuro. Su camino quedó claro, podría innovar y seguir el legado familiar. Era hora de poner en práctica su propuesta con la micropropagación. El primer paso fue documentar su proceso. Carlos sacó un cuaderno y comenzó a anotar cada acción, cada observación. La escritura se convirtió en su herramienta más íntima. Cada línea que trazaba no solo almacenaba información, también representaba su compromiso. Los días se transformaron en semanas de experimentación y análisis minucioso. Mientras tanto, el murmullo de dudas seguía acechando en su mente, como un eco persistente que se desvanecía poco a poco. Comenzó a asistir a talleres online sobre agricultura sostenible y aprovechó redes sociales para conectar con otros innovadores. Cada sesión y cada interacción alimentaron su pasión. Las voces de otros que habían recorrido caminos similares le ofrecieron claridad, escucharlos lo empoderó al volver a su tierra. No obstante, la presión externa no cesaba. Las conversaciones en la aldea se tornaban cada vez más curiosas. Algunos sostenían que había perdido el rumbo al rechazar la oferta del chef, mientras que otros celebraban su valentía. Sin embargo, lo que realmente comenzaba a generar un cambio en Carlos era el diálogo interno. Su voz interior se tornaba cada vez más fuerte, empujándolo hacia adelante. «Puedes hacer esto», le decía, y esa afirmación se convirtió en su mantra. Desarrolló un plan concreto, presentaría su técnica de micropropagación a la comunidad. No solo se trataba de un método de cultivo, sino de una oportunidad colectiva de explorar nuevas formas de producir y vivir. A medida que redactaba su presentación, sentía como la adrenalina y la ansiedad luchaban por dominar su mente. Esa dualidad se instaló como una amiga y adversaria.
La verdad es que estaba listo para ser escuchado, pero el miedo al rechazo de la comunidad seguía latente. La noche anterior a la presentación, mientras revisaba sus notas, notó el reflejo de las velas titilantes en el vidrio. El brillo le recordó que su lucha no debía ser solo sobre él, era la posibilidad de transformar la percepción del éxito y el legado en su comunidad. Así, con cada palabra que escribía, pensaba en su madre, en los cultivos, y en la tierra que siempre lo había inspirado. La idea de ser un faro de posibilidades lo empoderó aún más el día de la presentación. El aire estaba cargado de tensión. Las miradas en el salón eran variadas, algunas curiosas, otras escépticas. Con un profundo susurro de autocontrol, comenzó a hablar. Al principio, su voz temblaba, pero a medida que iba desglosando sus hallazgos y beneficios, encontró su ritmo. Explicó cómo la micropropagación podía aumentar la producción sin dañar el suelo. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando presentó su conclusión: no se trata solo de mí, se trata de nosotros. Juntos podemos reinventar lo que significa cultivar en nuestra localidad. Las palabras vibraron en el aire, como un reto que lanzó al viento. En ese momento, supo que había cruzado una frontera interna, era su manifestación de valor. Mientras la comunidad comenzó a murmurar y a intercambiar impresiones, Carlos sintió que su corazón latía de forma diferente, había plantado una semilla de cambio. Pero a medida que la ovación inicial se asentaba, una voz conocida se alzó en el fondo. Era el chef, con una sonrisa astuta en su rostro. Me alegra ver que sigues defendiendo tus sueños, pero recuerda que siempre puedes regresar a la oferta, dijo con un tono provocador. Carlos sintió que el aire se cortaba. La oportunidad de tomar ese atajo aún permanecía en su mente, pero ahora había una nueva lucha interna, el deseo de probar que su camino era válido y reconocido. La vista del chef lo hizo cuestionar todo lo que había construido en la presentación. ¿Se atrevería a desafiar las expectativas y reafirmar su propia voz en medio del ruido? El camino ya no era claro, y ante esa provocación, Carlos cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho. Había llegado el momento de decidir: ¿aprovecharía la oferta y tomar el camino fácil o continuaría su lucha por ser pionero en un nuevo tipo de agricultor? La respuesta no sería sencilla, y el eco de su decisión resonaría más allá de su elección. La sala de presentación se llenó de murmullos. Carlos, estando a un paso de ver sus esfuerzos validados o destruidos, sintió la presión irrefrenable de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Repasó mentalmente lo que había planteado, su enfoque innovador, la posibilidad de un futuro sostenible, una nueva visión para aquellos que lo rodeaban. Todo se diluía en el eco de la provocadora voz del chef que aún resonaba en su mente, como un recordatorio de la seguridad que aún podía ofrecerle. Caminó hacia la ventana, buscando claridad en la luz natural que inundaba el espacio. El día se presentaba radiante, pero la batalla que enfrentaba dentro de sí era oscura y tormentosa. Su mirada se desplazó hacia los campos que había cuidado con tanto esmero, y en ellos visualizó el futuro que anhelaba construir. Intuyó que cada planta representaba no solo un cultivo, sino un compromiso más profundo con su identidad y su legado. El instante trascendental llegó cuando la sala se llenó de un silencio expectante. Era como si todos los presentes esperaban una respuesta, no solo una decisión, sino una afirmación de quién era realmente. Carlos regresó a su lugar, sintiendo la atención del público sobre él como un peso que actuaba como estrangulador. Sin embargo, ese mismo peso se transformó en combustible. Ya no era solamente un joven agrónomo en busca de aceptación, sino un innovador en el campo que se preparaba para desafiar el statu quo. Cada una de mis experiencias me ha conducido hasta aquí, comenzó, con una voz que ya no vibraba. He explorado, he aprendido y he decidido que el camino que elijo es mío. La oferta del chef fue tentadora, pero no refleja el verdadero propósito de mi vida. Lo que realmente anhelo es dejar un legado que trascienda la productividad, que inspire y desafíe a cada uno de nosotros a ser arquitectos de nuestro propio futuro. Las palabras fluyeron con un poder que jamás había sentido antes. Mientras hablaba, observó los rostros en el salón, la curiosidad en algunos, la duda en otros y un par de sonrisas comenzando a asomarse. Caras que, sin que él lo supiera, estaban en busca de un mismo cambio. El eco de su decisión resuena.
Era un fuego encendido en el corazón de sus palabras, donde antes solo había incertidumbre. La transformación no se trataría de él solo, sino de cada persona presente. Cuando concluyó, el aplauso estalló entre los murmullos. Había capturado la atención de algunos de ellos, incluso de los escépticos. La atmósfera pesada comenzaba a despejarse mientras Carlos absorbía el impacto de su propia valentía. Sin embargo, su corazón no se detenía. El rostro del chef aún aparecía en su mente, y aunque la ovación llenaba el aire, una parte de él deseaba la validación de aquel que había visto potencial en su vida. Atrapado en una turbulenta emoción, se acercó al chef al final de la presentación. La mirada que compartieron era intensa. Sin embargo, la chispa de desafío en los ojos del chef se mantenía y un súbito ímpetu invadió a Carlos. Sintió que cada palabra que había pronunciado no solo era una afirmación, sino una invitación. Él estaba dispuesto a construir un camino que integrara su identidad y su legado. Con la decisión en la mente, lo miró a los ojos y dijo: «No necesito tu validación, chef. Estoy construyendo algo que va más allá de mi éxito personal. Estoy sembrando la posibilidad de cambio». Las palabras volaron con un estallido de fuerza. El chef arqueó una ceja, pero en su mirada había un destello de respeto, incluso de admiración. Sin embargo, lo que Carlos aún no sabía era que esa decisión había abierto una puerta a otra dimensión de su viaje. A medida que los ecos de su valentía se dispersaban por la sala, un viejo conocido apareció a su lado. «¿Te has dado cuenta de que no solo es el cultivo lo que estás transformando?», dijo la voz familiar, un susurro que traía consigo un secreto inquietante. Carlos sintió escalofríos. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Acaso había más implicaciones en su decisión de avanzar por este camino? La incertidumbre comenzó nuevamente a anidar en su mente, y mientras trataba de procesar la revelación, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué otros secretos se ocultaban tras las decisiones que había tomado? Carlos se quedó inmóvil, procesando las palabras de su viejo conocido, quien en otro tiempo había sido un compañero de la universidad, un aliado en sus primeros pasos en el mundo de la agricultura. Diego lo reconoció con un tono de incredulidad. «¿De qué hablas? ¿Qué más se está transformando?». Su mente comenzó a llevarlo en una espiral de preguntas que, al parecer, estaban clamando por respuestas dentro de él. La figura de Diego se mantenía allí, con una postura relajada, como si la conversación fuera simplemente una continuación de sus viejas charlas estudiantiles. Sin embargo, la mirada en sus ojos mostraba que había mucho más en juego. Un leve temblor recorría los dedos de Carlos, su hambre por entender era más intensa que nunca. «Todo esto que estás haciendo no se trata solo de los cultivos. Es más como un catalizador para un cambio mayor», dijo Diego, sus palabras envolviendo a Carlos como una nube de niebla. «Te has convertido en alguien que reta el sistema. Lo que hayas decidido influye en la forma en la cual otros ven su propio futuro». La revelación de Diego lo golpeó como un torrente. Había estado tan centrado en su propio camino que no se había permitido considerar el impacto que sus acciones tendrían en los demás. Esa chispa que había sentenciado en su discurso no solo lo encendía a él, era la llama que podía prender un deseo de cambio en otros. En su mente, se dibujaban las posibilidades de alcanzar a aquellos que aún estaban atrapados en la zona de confort. Cambiando el enfoque, ¿crees que podamos tocar mentes y corazones?, preguntó Carlos, debatiendo la veracidad de lo que Diego decía. La idea se asentó en su corazón como un rayo de luz. Podría ser más que un agrónomo, más que un simple realizador de cultivos. Tal vez estaba destinado a ser un inspirador de cambios profundos, un arquitecto de transformaciones en la forma de pensar de otros. Diego asintió, la certeza en su expresión tan impactante como la revelación misma. «Sí, pero deberías prepararte, Carlos. Transformar la mente de otros quiere decir abrazar la resistencia. Muchos no quieren salir de su zona de confort, incluso si les ofreces un futuro más brillante. Lo que tú has iniciado podría atraer tanto admiración como rechazo». Carlos sintió un escalofrío recorriendo nuevamente su espalda. La incertidumbre amenazaba con entorpecer su frescura, pero esta vez encontró una determinación renovada. La tensión de ser un innovador ahora no solo era su carga, sino su responsabilidad hacia aquellos que lo seguían. La idea de ser un agente de cambio se afianzó en su psique.
Sin embargo, sabía que debía prepararse para lo que vendría, las críticas, la resistencia y, quizás, la soledad. A través de su diálogo con Diego, notó que no solo estaba enfrentándose a la duda dentro de sí, sino que también existía un mundo que lo necesitaba. Tomó una decisión firme: buscaría formas de extender su mensaje, no solo a través de su cultivo, sino a través de charlas, talleres y hasta redes sociales. Era hora de ampliar su perspectiva. A medida que el bullicio de la sala comenzaba a desintegrarse en murmullos de reflexión y aires de debate, Carlos entendió que su viaje apenas comenzaba. La transformación personal que había experimentado no solo era un cambio en su vida, sino una invitación a articular el cambio en otros. Al mirar a Diego, con un brillo determinado en los ojos, Carlos sintió una mezcla de emoción y miedo. «Esto es solo el principio», afirmó, consciente de que esos caminos se bifurcaban tras cada decisión. ¿Podría su deseo de cambio resonar con suficiente fuerza como para cruzar la apatía y la resistencia del entorno? Atrapado entre la esperanza y el miedo, dio el primer paso hacia lo desconocido. Con la mente bulliciosa de posibilidades, se cuestionó cuánto estaba dispuesto a perder por lo que realmente quería lograr. Sus pensamientos reverberaban en su mente mientras los ecos de la sala se desvanecían. La próxima pregunta lo acechaba: ¿quién realmente podría ser su mayor adversario en esta misión, y qué papel jugaría el chef en el camino que había elegido? Carlos regresó a casa con la mente agitada, navegando por un mar de posibilidades. La conversación con Diego había abierto una puerta que nunca supo que existía. Cuestionarse cómo podía impactar a otros era el primer paso hacia un autodescubrimiento que lo asentaba en un camino más profundo de lo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras la luna iluminaba su pequeño despacho, decidió trazar un plan. Comenzó a escribir en una libreta desgastada 3 metas concretas que pretendía alcanzar en los próximos meses. Desarrollar una serie de talleres sobre agricultura sostenible, crear contenido atractivo para redes sociales y, lo más ambicioso, empezar a dar charlas en universidades sobre su experiencia y la transformación necesaria en la industria agrícola. Cada objetivo era una herramienta que uniría su pasión por la agricultura con su deseo de inspirar a otros. Sin embargo, a medida que esbozaba su plan, los miedos comenzó a emergir como sombras en su mente. Las dudas sobre su capacidad de conectar con los demás lo asaltaban constantemente. Había pasado años obsesionado por el éxito de su propia granja, pero ahora se hallaba en un terreno desconocido en el que debía abrirse a la vulnerabilidad y la crítica. ¿Sería suficiente su conocimiento? ¿Sería capaz de ser convincente? Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que estas no solo eran preguntas sobre su futuro, eran un reflejo de sus inseguridades internas. Decidió confrontar esas dudas. La mañana siguiente, estableció con firmeza un horario. Se comprometió a investigar sobre oratoria y comunicación efectiva, inscribiéndose en cursos online que le ofrecieran herramientas para el dominio del escenario. Además, comenzó a conectar con otros profesionales del sector. La resistencia que anticipaba en el camino no podría ser evitada, pero cada nuevo contacto podría ofrecerle una perspectiva fresca o una fuente de apoyo. El primer taller lo llevó a otro nivel de vulnerabilidad. En una sala pequeña con un puñado de asistentes, se dio cuenta de que estaba expuesto no solo a sus conocimientos, sino también a sus temores. Al principio, su mente se debatía entre la inseguridad y la pasión. Sin embargo, cuando comenzó a hablar sobre el impacto positivo de la agricultura sostenible, algo se transformó en él. La energía del público, su interés y curiosidad, comenzaron a avivar su confianza. Experimentó una revelación dinámica: no debía ser perfecto, solamente debía sincerarse sobre su experiencia y compartir sus aprendizajes. La respuesta fue más emocionante de lo que había previsto. Las preguntas de los asistentes eran un reflejo de sus propias dudas, y eso creó una conexión. Se dio cuenta de que, al hablar desde su corazón, podía resonar en otros de maneras que no había imaginado. A medida que su red se expandía, Carlos enfrentaba también críticas. Algunos colegas en el sector agrícola lo veían como un idealista, distante de la realidad del negocio. En lugar de desanimarse, Carlos utilizó esas críticas como combustible. Ahora entendía que cada ataque era una oportunidad para reforzar su determinación y clarificar su mensaje. Mientras se comunicaba con más convencimiento, su impulso crecía. Meses después,
Su red estaba en plena expansión y las charlas empezaron a tener eco. Se sentía animado por el movimiento que estaba ayudando a generar personas que se unían a su visión, dispuestas a convertirse en agentes de cambio en el campo. Aún así, la sombra del chef seguía al acecho en su mente. Las palabras de Diego reverberaban como un eco, muchos no querrían salir de la zona de confort. El día que recibió una invitación para hablar en un evento más grande fue un hito en su crecimiento. ¿Se sintió abrumado? Era la primera vez que iba a presentarse ante una audiencia desconocida de su propia profesión. Mientras se preparaba para este nuevo paso, una sensación de adrenalina se apoderó de él. Podría ser el momento que determine su futuro, pero también podía ser el escenario más desafiante que había. Enfrentado hasta ahora, Carlos miró al espejo y vio no solo agrónomo, sino un mensajero de cambio. Reforzó su mentalidad. ¿Qué tal si todo lo que había aprendido hasta ahora, todas las conexiones que había forjado, lo preparaban para resistir los embates que vendrían? Más allá del miedo, había un deseo ferviente de hacer una diferencia. Con el rostro decidido, dio un suspiro profundo y realizó el primer movimiento. Nunca había estado tan cerca, a la vez, tan lejos de lo que realmente deseaba. La pregunta latente que lo aguardaba era clara. ¿Habría alguien en el evento que representara el desafío definitivo a su nueva misión? ¿Y cómo respondería a eso? Carlos llegó al auditorio con una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala, ubicada en una universidad de prestigio, vibraba con la energía de estudiantes ansiosos por aprender. Cada paso que daba hacia el escenario resonaba en su mente, como un eco que lo recordaba cuán lejos había llegado, pero también le advertía del desafío inminente. Las luces brillantes lo deslumbraban momentáneamente, pero se enfocó en el público. Eran rostros jóvenes, frescos y llenos de posibilidades. En ese momento, Carlos comprendió que su misión iba más allá de compartir conocimientos. Era una oportunidad para inspirar a la próxima generación. Sin embargo, la ansiedad persistía. ¿Podría mantenerse firme frente a los cuestionamientos que sabía que vendrían? El inicio de su presentación fue titubeante. Las palabras parecían atrapadas entre su mente y su boca, luchando por salir. Pero cuando comenzó a narrar su historia personal, sobre los fracasos y éxitos en su granja, la conexión con la audiencia comenzó a florecer. Relató cómo los errores habían sido sus mejores maestros. Al compartir sus vulnerabilidades, notó que el ambiente se tornaba más cálido. La curiosidad de los estudiantes se intensificaba a medida que hablaba sobre la importancia de reinventar la agricultura sostenible. Durante las secciones interactivas, Carlos se encontró respondiendo preguntas difíciles. Había un chico en la primera fila que parecía escéptico y levantó la mano, clarificando sus dudas sobre el enfoque idealista del que hablaba. En lugar de defenderse, Carlos respiró hondo y decidió utilizar la crítica como un punto de reflexión personal. Explicó cómo la validación de tanto sus éxitos como sus fracasos le había permitido encontrar un camino equilibrado. No se trataba de ignorar la realidad dura de la agricultura, sino de encontrar nuevas formas de enfrentarla. La interacción con el escéptico no solo le sirvió a él, sino que se convirtió en un momento de aprendizaje compartido para toda la sala. La conversación giró hacia la posibilidad de que la vieja forma de hacer las cosas debía ser cuestionada constantemente. A medida que el diálogo se expandía, Carlos sintió que su confianza crecía, el miedo se disipaba y la energía se volvía contagiosa. Al finalizar su presentación, fue recibido por un aplauso cálido y sincero, pero la verdadera ovación llegó en forma de preguntas y comprometedoras conversaciones una vez que las luces se apagaron. Muchos jóvenes se acercaron para conversar, algunos compartiendo ideas y otros buscando consejos sobre sus futuros proyectos en el campo de la agricultura. Cada interacción era un nuevo hilo tejido a su red, un vínculo que lo sostenía en su camino de crecimiento. Sin embargo, mientras se despedía, la imagen del chico escéptico permaneció en su mente. Su desafío había resonado en Carlos de maneras que no esperaba. Era el recordatorio de que siempre habría voces críticas, pero también la certeza de que, por cada duda, había una oportunidad de generar cambio. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuántos más podrían desafiarlo de esta manera? ¿Quién más podría ser un catalizador inesperado en su viaje? Aquella noche, mientras avanzaba por el camino de regreso a casa, Carlos puso en marcha una nueva estrategia mental. Se propuso no solo hablar, sino también escuchar.
Había comenzado a experimentar un crecimiento en su comunicación, y ahora entendía que cada conversación era una oportunidad para profundizar su mensaje. En su corazón ardía una nueva pregunta que lo inquietaba: ¿estaría verdaderamente preparado para enfrentar a los interrogadores más críticos de su trayectoria, tanto en el ámbito profesional como en su vida personal? Con cada paso, Carlos se acercaba no solo a su hogar, sino a una revelación: su viaje apenas comenzaba. La experiencia necesitaba un enfoque renovado, y las dudas no eran un obstáculo, sino el combustible para un futuro aún más desafiante. Estaba realmente listo para afrontar la confrontación final que su propia evolución exigía. Carlos llegó a su hogar con una mezcla de satisfacción y una inquietante urgencia. La presentación había sido un punto de inflexión, pero esa noche lo notó como un reto más que como un triunfo. La imagen del escéptico lo acompañaba, recordándole que su crecimiento personal no solo dependía de sus éxitos, sino también de sus logros en la confrontación. Pasó las horas posteriores revisando sus apuntes y preparando su mente para la complejidad de la próxima conversación que tendría con su socio, Miguel. Sabía que Miguel tenía una visión conservadora de la agricultura, siempre había tenido miedo a innovaciones que pudieran poner en riesgo su inversión. Esa noche, el dilema personal y profesional se entrelazaban: debía defender su enfoque renovador, pero también evaluar cuán dispuesto estaba a escuchar las preocupaciones de su compañero. Mientras repasaba su presentación y recordaba las interacciones en el auditorio, Carlos reflexionaba sobre cómo había transcurrido de ser un simple agricultor a convertirse en un orador respetado. Sin embargo, esa transformación también significaba enfrentar el tema más delicado de su carrera: su crecimiento financiero. La incertidumbre sobre el futuro económico le pesaba. Después de todo, la valentía de innovar venía acompañada de riesgos financieros, y sus ahorros eran limitados. Decidido a no dejar que el miedo dominara, Carlos buscó formas de enfocar su conversación con Miguel. Tomó papel y lápiz y esbozó las posibilidades que la innovación podría ofrecer a la granja, desde métodos de cultivo más rentables hasta la implementación de tecnologías que optimizaran recursos. En su mente, cada idea era un paso hacia un objetivo mayor, un futuro sostenible y exitoso. El día siguiente se presentó con un aire cargado de tensión. Cuando Carlos se encontró con Miguel, la conversación inició con un típico intercambio cordial, pero rápidamente se tornó en un espacio propicio para el desafío. Miguel, con su mirada cavilosa, dejó entrever sus dudas. El uso de nuevas tecnologías en la agricultura, sugiere, podría exponerse a fracasos que su empresa no podría permitir. Carlos, el sector ya es volátil. ¿Por qué arriesgar lo poco que hemos conseguido por un enfoque tan arriesgado?, cuestionó Miguel, con firmeza en su voz. Era el primer momento decisivo. Carlos sintió el nudo en su estómago, la ansiedad emergiendo, pero esta vez, la voz interna que había cultivado en el auditorio resonaba más fuerte: escucha y responde. En lugar de replicar con defensas, planteó la evolución que había sentido en la universidad. Habló sobre las opiniones críticas que había encontrado y cómo éstas lo habían llevado a cuestionar el statu quo. Argumentó que no solo eran necesarias nuevas ideas, sino que la capacidad de adaptarse a ellas era crucial. La conversación se enfocó en cómo la agricultura sostenible no solo era un ideal, sino una necesidad económica. Miguel, sin embargo, no se dejó convencer tan fácilmente. El debate se tornó intenso y Carlos sintió que cada palabra que salía de su boca era un acto de equilibrio entre la confianza en su visión y la necesidad de escuchar las inquietudes de su socio. En cada argumento, revisó los datos, mostró ejemplos de implementaciones exitosas y se atrevió a vislumbrar un futuro donde ambas ideas pudieran coexistir. Poco a poco, Miguel empezó a considerar las posibilidades. La fricción inicial se fue transformando en un diálogo productivo. Carlos entendió que el verdadero crecimiento no solo vendría de su capacidad para introducir la innovación, sino también de su habilidad para ser un buen oyente y mediador. Al despedirse, sintió una mezcla de alivio y frustración. Había logrado abrir brechas en el pensamiento de Miguel, pero una pregunta persistente surgió en su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a luchar por su visión si eso significaba enfrentar constantes oposiciones? Incluso desde dentro de su propio círculo, la noche terminó con un nuevo desafío en el horizonte: un concurso.
de innovación agrícola local que podría ser la clave para presentar su propuesta. La interrogante lo persiguió. ¿Sería capaz de sostener su visión frente a una audiencia exigente y escéptica nuevamente? Mientras se retiraba a su habitación, la presión de un nuevo objetivo lo empujaba a explorar el verdadero significado de la confrontación. Estaba claro que el próximo paso en su jornada no solo le demandaría convencimiento, sino que representaría la culminación de su desarrollo personal y profesional. ¿Estaba listo para no solo enfrentar a Miguel, sino a la comunidad que podría juzgar su futuro? El momento decisivo se acercaba y Carlos sabía que el cambio verdadero podía ser doloroso, pero también absolutamente necesario. El día del concurso se presentó con una inquietante luminosidad, como si el sol mismo estuviera ansioso por taladrar las nubes de duda que envolvían a Carlos. A medida que avanzaba por el camino hacia el recinto, la presión se intensificaba. Había más en juego que su propuesta, su propia visión, sus principios, casi su identidad como innovador agrícola estaban ahora en la balanza sobre el escenario. Las luces brillaban y la audiencia empezaba a llenarse. Carlos podía sentir su pulso acelerado, cada latido resonando en sus oídos, casi ensordecedor. Recordó las palabras de Miguel sobre el riesgo y la duda. ¿Sería capaz de hacer que quienes sentían lo mismo clamaran por el cambio? Tenía que encontrar la forma de conectar su sueño con su realidad, y eso comenzaba con entender que los detenía. Mientras esperaba su turno, se concentró en las técnicas de respiración que había practicado para momentos de alta tensión. La calma que pudo extraer de esos ejercicios fue un pequeño refugio en medio del caos interno. Sabía que su presentación no era solo sobre los beneficios de la innovación, sino sobre cómo sería el futuro de la agricultura si todos se atrevían a mirar más allá de sus miedos. Cuando finalmente subió al escenario, su mirada buscó hacer contacto con la audiencia. Se encontró con rostros serios, algunos curiosos, otros visiblemente escépticos. Era un campo de batalla mental y emocional. Abordó su exposición con la misma pasión que había mostrado ante Miguel, pero esta vez era diferente. La audiencia no solo juzgaría su propuesta, sino también a él como líder. Presentó datos de investigaciones recientes que destacaban el potencial de la agricultura sostenible, los beneficios económicos y cómo el cambio podría significar un ahorro real a largo plazo. De repente, notó un ligero cambio en la energía de la sala. Algunas cabezas comenzaron a moverse con asentimientos, como si la tormenta de escepticismo empezara a despejarse. Sin embargo, las preguntas no se hicieron esperar. Un participante del panel, alguien conocido por su postura conservadora, se puso de pie. Carlos, ¿cómo garantizas que estos cambios no solo sean viables sino rentables? La realidad nos dice que experimentar puede llevarnos a la bancarrota. El corazón de Carlos se encogió ante la crítica directa. Sabía que había que reaccionar con destreza. En lugar de desarmarse, recordó un consejo que había recibido en sus clases: el verdadero liderazgo se forja en la adversidad. Con una respiración profunda, respondió de inmediato. Había ido más allá de los números y había logrado concretar una visión que no solo era atractiva, sino que también ofrecía respuestas. Introdujo ejemplos concretos de fincas que habían dado el salto, mostrando estadísticas de mejora en la producción y reducción de costos. Su capacidad para adaptarse quedó en evidencia, no solo a través de su discurso, sino en cómo sus respuestas iban transformando la percepción del auditor. El escepticismo comenzaba a diluirse en interés genuino. Cada cuestión planteada, cada duda sembrada, se convertía en una oportunidad para profundizar su argumento. La energía en la sala comenzó a elevarse. Carlos sintió una nueva confianza al ver cómo sus ideas resonaban, y eso significó un cambio fundamental en su propia percepción sobre su camino a seguir. Pero el mayor giro llegó cuando un antiguo colega de la universidad, sorprendentemente presente, le lanzó una inquietante pregunta: Carlos, ¿y si esta innovación falla? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a las consecuencias, incluso a arriesgar lo que has construido? En ese instante, supo que no solo se trataba de su función como innovador, sino también de su ligamen emocional con todos aquellos que confiaban en él, ya sea consciente o inconscientemente. La respuesta no llegó inmediatamente. Se dio cuenta de que debía meditar sobre la implicación de su respuesta. Lo que estaba en juego no eran solo números, sino la esencia misma de su carácter y determinación. Se sintió en una
encrucijada, donde el objetivo final no era simplemente ganar el concurso, sino convertirse en el líder que su proyecto necesitaba. La presentación terminó con un aplauso, pero el eco de la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones, a arriesgar lo que había construido por la posibilidad de una mejor agricultura? Mientras salía del escenario, una nueva incógnita lo aguardaba. ¿Sería capaz de continuar con su visión a pesar de las repercusiones personales? La incertidumbre ahora le servía como empujón, y sabía que esta confrontación no era más que un preludio de una lucha mucho mayor por el futuro que deseaba construir. El camino hacia el verdadero cambio estaba más lleno de desafíos de lo que había anticipado, pero Carlos no podía permitir que el miedo volviera a tomar el control. Estaba en el umbral de una transformación, y pronto descubriría hasta dónde lo llevaría esa lucha. Carlos se despertó la mañana siguiente sintiendo una mezcla de agotamiento y anticipación. El día del concurso había sido un punto de inflexión en su vida, había lidiado con críticas, escepticismo y desafíos personales, pero también había encontrado el coraje para enfrentar sus miedos. La mirada del chico escéptico aún resonaba en su mente, recordándole que su viaje no solo era una búsqueda personal, sino que también había comenzado a tocar más vidas. Las semanas siguientes transcurrieron entre ensayos, llamadas y conexiones con personas que, como él, buscaban innovar en sus campos. La semilla que había plantado en el concurso estaba comenzando a florecer y no solo en su interior. Carlos se dio cuenta de que su voz se había vuelto un sinónimo de cambio en su comunidad. Las personas alrededor de él comenzaron a acercarse, compartiendo historias de sus propios intereses y aspiraciones. Por primera vez, la tierra que había sido un lastre se transformó en un espacio colaborativo de ideas y sueños. El momento crucial llegó cuando se organizó una feria agrícola. Era la oportunidad para presentar su innovadora técnica de micropropagación frente a un público más amplio. Este evento sería una plataforma para compartir no solo su método, sino también las historias de aquellas personas que lo habían acompañado en este proceso de transformación. Carlos, decidido a no hablar solo de su éxito, se centró en el importante papel de la colaboración y el apoyo mutuo. Así, en cada palabra de su presentación, se sentía cada vez más sólido, más auténtico. El día de la feria, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Al subir al escenario, ya no era el mismo hombre lleno de dudas que había estado en el concurso. Carlos comenzó su charla integrando las experiencias de su comunidad, relatando cómo la innovación en agricultura no se trataba solo de nuevos métodos, sino de un cambio en la mentalidad colectiva. Cada uno de nosotros es un agricultor de nuestras propias vidas y sueños, expresó, sintiendo que este mensaje resonaba más allá de la sala. A medida que avanzaba su presentación, el público respondía. Los asistentes comenzaban a sonreír, a asentir, y Carlos percibió un vínculo auténtico formándose entre él y su audiencia. La retroalimentación de la comunidad resultó en preguntas significativas, pero también en un diálogo real. No estaba solo, estaba construyendo un legado compartido. Cuando terminó su exposición, los aplausos resonaron con una fuerza que le recordó que su viaje era, en realidad, una travesía colectiva. Sin embargo, el impacto más memorable de aquella jornada no fue el reconocimiento por su técnica, sino algo más profundo, la promesa de colaboración. Varias personas se acercaron a él al final, dispuestas a unirse a su visión, a aportar sus propias experiencias y habilidades. Juntos, comenzaron a bosquejar un plan para crear un programa comunitario que promoviera la agricultura sostenible y experimentación colectiva en sus tierras. Carlos se dio cuenta de que había dejado de ser un solitario luchador y se había convertido en un faro de inspiración. En los días siguientes, trabajaron juntos en el desarrollo del programa, y Carlos experimentó un crecimiento que jamás hubiera imaginado. Compartía ideas, escuchaba otras perspectivas y lograba refinar su propia visión. Su vida profesional había dado un giro esencial y con ella, su vida personal también se vio enriquecida. El miedo que lo había acosado se fue disipando, y en su lugar, surgieron la confianza y el sentido de comunidad. Finalmente, después de meses de esfuerzo y colaboración, la inauguración del programa llegó. Carlos estaba abrumado al ver a amigos, familiares y nuevos aliados presentes. La comunidad había respondido a su llamado y ahora compartían un objetivo común. Al mirar a su alrededor, se sintió en paz.
Había conquistado no solo el desafío de ser un innovador, sino que había demostrado que el cambio era posible cuando nos unimos. Ya no se sentía como un simple agricultor luchando contra sus demonios. Había demostrado que pequeños actos de valentía pueden crear grandes ondas de transformación. Al finalizar el evento, recibió un reconocimiento especial por su dedicación y esfuerzo en liderar el cambio. Carlos, con su corazón lleno de satisfacción, entendió que el verdadero triunfo no era solo un logro individual, sino el impacto que podía tener en los demás. Mientras veía a su esposa, Mariana, sonreír en la multitud, supo que su madre estaría orgullosa. Su legado familiar seguía vivo, y en sus manos había transformado el dolor en propósito. En ese instante, se prometió que seguiría cultivando no solo su tierra, sino también su comunidad. Juntos, continuarían creciendo. Carlos se convirtió en una voz respetada en su sector. Y así, su viaje no solo lo había transformado a él como individuo, sino también a su comunidad, cultivando un futuro esperanzador. Nunca se había sentido más completo. Su legado estaba en marcha, floreciendo cada día más. Si has disfrutado esta historia de transformación y crecimiento, ¿necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegura que más personas vean estas historias inspiradoras. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre el final. Cada opinión cuenta. Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos podemos inspirar cambios positivos.